No había una licenciatura en teatro, no había una licenciatura en artes audiovisuales. Es lo que te iba a comentar, Teófilo. ¿Derecho lo estudiaste porque sentiste presión familiar o porque era de tu agrado de manera inicial? No, nunca fue de mi agrado, no es de mi agrado, pero lo tengo que hacer. Yo sí quería ser actor porque quería ser el próximo Juan del Diablo de Televisa, una estrella más del canal de las estrellas. La sociedad siempre ha sido muy, muy crítica, sobre todo en las cuestiones artísticas en general, ahora sí. Sí, porque... Imagínate todo el mundo siendo abogado, pues ya no vas a ocupar contratar a un abogado. Pues, y sí. Agape Podcast, programa 4 con el invitado Teófilo Guerrero. Se va y se corre con la vieja del pozole. Acción. En este podcast vamos a ver un poco sobre la filosofía aristotélica hasta llegar al recorrido el 2020-2021. No es Nacho, qué filosofía antigua. Vamos a tocar las emociones de las personas. Vienen a compartirnos su vida. Vamos a hablar de eso que nos interesa y que a veces no sabemos cómo expresarlo. Claro, ellos vienen a disfrutar. Es un programa para disfrutar. Agape Podcast. Agape Podcast. Agape Podcast. Bueno, pues comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todas las personas que nos están escuchando, viendo o como sea. Aquí tenemos hoy un gran invitado, nos pusimos de manteles largos. Nosotros de largo, las gordas de ancho, ya saben. Entonces tenemos aquí al maestro Teófilo Guerrero, que no necesita presentación porque es muy conocido en el medio teatral artístico, en el medio de los abogados, porque él es actor, director, dramaturgo, docente, abogado, experto en política cultural y todo lo demás. Un aplauso para él, muchachos, por favor. Una eminencia. Él tiene su propio podcast que se llama La Morcilla, se lo recomiendo. Y entonces, bueno, ¿quién quiere ser el que yo le hago la primera pregunta? Fíjate que ya estábamos platicando con el señor Teófilo, que tiene un bagaje cultural impresionante. Le vamos a pedir, por favor, que baje un poquito al nivel de los mortales, porque si no, pues tendría usted, señora, señorita, señor, que sacar el diccionario, ¿verdad? Pero cuéntanos, Teófilo, para que el público te conozca, ¿cómo ha sido tu desarrollo profesional a grandes rasgos? Híjole, pues muy accidentado. Son los mejores caminos, ¿no? Sí, porque yo empecé cuando esta ciudad todavía no tenía este interés tan institucionalizado de las cuestiones de arte, ¿no? Es decir, no había una licenciatura en teatro, no había una licenciatura en artes audiovisuales. La cosa con la familia siempre fue como muy tradicional, entonces los primeros años sí fueron complicados. Por supuesto. Pues me moví por por todo el área de desarrollo amateur, pero me fue bien. O sea, conocí la gente adecuada, gente que había trabajado directamente sobre las tablas. Entonces, eso me ayudó muchísimo. Cuando todo se empezó a profesionalizar, pues tuve que ponerme al día, ¿no? Todas estas cuestiones que tienen que ver con hacer un desarrollo más sistemático, más metodológico de lo que uno hace, y bueno, he sobrevivido. Lo hablábamos justo detrás de cámaras, ¿no? El proceso administrativo para la implementación correcta de una idea, ¿no? Que eso pues te lo solicita pues básicamente el área educativa cuando se empieza a profesionalizar el medio, ¿no? Esto que comentas de manera inicial es bien importante porque dicen todos los caminos complejos son los que más oportunidad te dan de crecimiento, y más cuando eres de los que inicia, ¿no? Si él empezó antes de que se profesionalizara en el ámbito educativo, imagínate, nos dicen que el que pega primero pega mejor o pega más fuerte, ¿no? Entonces, pues yo creo que tienes mucho que compartirnos en este aspecto de manera inicial. ¿Cuáles fueron las principales dificultades con las que te topaste y cómo las sorteaste, por supuesto? Sí, yo creo que el más complicado fue la familia, ¿no? Porque
mi papá, mi mamá no querían que estudiara esto. Fue complicadísimo. El clásico, te vas a morir de hambre, ¿no? ¿O qué te decían? ¿Cuál era su idea? No, me quitaron todo el apoyo. O sea, fue como, no hay, pues, ¿no? Si vas a elegir ese camino, pues te quitamos ahora sí que la base y a ver cómo le haces. Eso es clásico actualmente, ¿no? Bueno, la sociedad siempre ha sido muy, muy crítica, sobre todo en las cuestiones artísticas en general, ahora sí. Sí, porque... Imagínate todo el mundo siendo abogado, pues ya no vas a ocupar contratar a un abogado. Pues, Y sí. Fíjate que a partir de que estudié Derecho, eso me dio como mucha... me dio un piso metodológico. Que no lo había en el área de desarrollo profesional del teatro, y me ayudó muchísimo porque entonces pude, si no sabía que había, digo, en ese entonces una epísteme o una manera de conocer o de acceder o de saber acceder al conocimiento en el teatro, pues me lo tuve que inventar, ¿no? Crearlo. Me lo tuve que inventar, y coincidentemente encajó muy bien con lo que estaba haciendo, y no me arrepiento de haber estudiado Derecho. Es lo que te iba a comentar, Teófilo. ¿Derecho lo estudiaste porque sentiste presión familiar o porque era de tu agrado de manera inicial? No, nunca fue de mi agrado, no es de mi agrado, pero lo tengo que hacer, vamos, fue presión familiar, pero también fue presión profesional, porque al no haber una carrera profesional en el teatro, yo descubrí que en el derecho había ciertas similitudes o como una especie de eje que podía homologarse con el de la dramaturgia, que es mi especialidad, ¿no? Que es la creación de narrativas. Por supuesto. Digo, finalmente el derecho es eso, es Sí. el establecimiento de una narrativa o un relato frente a un juez para poder convencerlo. Y en base a la de algo. redacción, por supuesto, Claro. en base a la redacción. Yo creo que, yo sí quería ser actor porque quería ser el próximo Juan del Diablo de Televisa, una estrella más del canal de las estrellas. Pero tú como creador, como artista, ¿cuándo surge o cómo surge ese interés por el arte escénico que transforma? ¿Cómo fue que te fuiste dirigiendo por ese lado? Yo tenía muchas ganas de decir cosas, ¿no? Cuando estaba en el bachillerato, me cambió la vida. Era otro bachillerato, no era este bachillerato que actualmente, bueno, por el Sistema Nacional de Bachillerato y todo esto, tiene un plan como muy raro, ¿no? Como muy de competencias, ¿no? De las famosas competencias. No, acá era como más duro, pero más, ¿cómo decir? Más interesante. Porque, por ejemplo, teníamos 3 áreas de desarrollo. Un área de las académica clásica, con matemáticas, física, etcétera, etcétera. Un área de desarrollo comunitario y un área de desarrollo profesional, bueno, semiprofesional, que eran las famosas áreas de... ¿cómo se llamaban? De promoción. De promoción de la comunidad. Entonces fue como muy rápido este contacto con la comunidad, o con la promoción de la comunidad, o con el desarrollo de la comunidad, y me gustó. Entonces cuando todos los contenidos iban orientados a la cuestión comunitaria, ¿no? Entonces, cine, literatura, todo lo que nos recomendaban los maestros iba siempre al área comunitaria. Después pues dije, mira que está interesante esto, ¿no? Poder no ser la voz de la comunidad, pero sí opinar a partir de las experiencias que tiene uno con la comunidad. Por supuesto. Y eso fue tremendo, porque cuando yo empecé en estos asuntos del arte, dije,
a mí no me gustaba el teatro. Yo quería estudiar cine, pero no había carreras de cine. Pues, Porque empecé como muy pronto a conocer del buen cine, porque ahora no lo veo mucho, pero por ejemplo en ese entonces nos decían, bueno, hay un ciclo de cine soviético sobre la perestroika, vayan a verlo. Entonces de repente te encontrabas con películas como Ven y Mira, de un director muy bueno soviético, Elem Klimov, y yo me quedaba, Dios santo bendito, ¿qué es esto? Es una película brutal sobre la Segunda Guerra Mundial. Yo creo, con todo respeto para quienes han hecho cine en otros países, la mejor película sobre la Segunda Guerra Mundial es Ven y Mira. Y eso como que me despertó algo. Dije, mira, yo quiero hacer eso. Pero pues no había cine, no había una carrera de cine. Entonces dije, lo más parecido es teatro. Y fue un error. Afortunado porque entonces dije, mira, es más interesante el teatro porque primero no necesitamos todo un despliegue técnico, sino poner el cuerpo en una situación de representación y decir las cosas como se tienen que decir, ¿no? Claro. Y no hay margen de error. sí, ¿no? El teatro te reduce las posibilidades de conexión y tienes que ser sumamente habilidoso para conectar con las Claro. personas y transmitir emociones, o sea, ideas, pensamientos y por supuesto envolverlos, ¿no? Pues en eso, de la creatividad y tu idea, ¿no? Pues fíjate qué interesante, empezaste muy joven, esto nos habla pues de que por supuesto antes de estudiar Derecho, que fue en la prepa que empiezas a crecer o nace todas estas ganas de conocer, de desenvolverte, pues te ayuda a forjar pues una decisión en tu contra para estudiar Derecho, pero sí con ideales derechitos a lo que querías hacer. Independientemente, porque la gente cree, o sea, que estudiar una licenciatura es para trabajar de por vida de eso, y la realidad es que no. Yo, por ejemplo, a mí me encanta la cultura griega, en donde pues eran filósofos, escritores, o sea, doctores, conocían de muchas ciencias, y pues tenían pues un mayor impacto en la sociedad, principalmente en su persona, su entorno inmediato y pues en la sociedad por ende, ¿no? Y esto que tú haces, o sea, la formación, la ejecución, no solamente te da herramientas de profesionalización y trabajo, que te abre, por supuesto, oportunidades laborales, pero también te da herramientas para hacer lo que tú haces con ciertos criterios y conocimientos que extraes de una carrera, como en este caso Derecho, ¿no? Y que te ayuda a formar algo de manera inicial, porque pues era inventiva, creación, creatividad, escritura, o sea, escritura libre, o sea, entonces protocolización, y pues creo que, o sea, te fuiste por el camino complejo, pero adecuado. O sea, de todo se sacan cosas buenas, ¿no? Sí, y bueno, la verdad es que teníamos unos maestros fabulosos. O sea, me tocó en la prepa tener al maestro Ernesto Flores, una eminencia en el análisis literario, en el análisis de ciertos autores. Me tocó, ¿quién más me tocó así? Que era una eminencia. En física, el maestro Villavilla en la escuela vocacional. Fíjate que había una cosa bien interesante. Había muchos maestros uruguayos y argentinos que habían llegado con el exilio. Entonces, Wow. nos tocó esa suerte ahí en los famosos Belenes, el desarrollo de la comunidad, y nos dieron a conocer autores que, híjole, ahora es complicado, ¿no? Que nos den a conocer como autores que tuvieron otras experiencias. Por ejemplo, conocí muy joven a Eduardo Galeano, tenía 16 años cuando leí Las Venas Abiertas de América Latina. Néstor García Canclini, no sé, un montón de gente que había salido al exilio a España, México, Alemania. Nos hablaron de el maestro Osvaldo Bayer, que fue una eminencia también en las cuestiones sociales. Entonces fue como un bagaje tremendo que cuando yo salgo de la prepa dije, no, es que yo no puedo estudiar o no puedo quedarme haciendo lo que todo mundo hace, ¿no? Como estudiar
tal cosa, tal cosa, tal cosa, ¿no? Las carreras tradicionales. Pero, pues ya, la familia, ¿no? Todo a contracorriente, también por la época, Exacto. pues, o sea, no solamente en la cultura familiar, ¿no? Y hay algo muy importante, porque aquí el maestro, pues digo, tendría una gran hambre de aprendizaje, de investigación, de marcar una diferencia, pero también hay que es, lo rodean de conocimiento, de buenas fuentes de conocimiento. A mí me rodeaban de Televisa, Timbiriche, Flans, entonces muchas veces eso te limita, ¿no? Te limita el conocimiento, ¿no? Y cuéntanos, dentro de lo que tú haces, ¿cómo fue que te fuiste comprometiendo con el arte escénico? ¿Cuáles fueron las directrices que te fueron llevando por tu carrera? ¿Qué te marcó? Esa pauta inicial, ese maestro que tuviste con el que desarrollaste un trabajo que te ayudó a decir, lo voy a hacer yo mismo? ¿O cómo fue esa pauta inicial? Creo que fue gracias a estas lecturas que tuve en la prepa, que salí, digo, Ernesto Flores tuvo mucho que ver porque él nos hablaba mucho del gremio teatral, de cómo se daban las cosas, todo esto. Entonces yo dije, bueno, pues no voy a estudiar teatro, pero voy a estudiar cine porque quiero hacer cosas como las que veía, en estos ciclos, porque antes se hacían ciclos de cine club y todo este rollo. Entonces era aventarte 8 películas de cine soviético de la época de la perestroika, y luego 8 películas de cine soviético de la época de los años 50, 60, 70, pero que habían estado prohibidas y que ahora, bueno, más bien dicho, en ese tiempo, gracias a Gorbachev, salieron al mundo, ¿no? Con la famosa perestroika. Entonces, como que todo eso y ese tipo de películas me dijeron, bueno, voy a estudiar cine, pero pues no había cine, entré a teatro y me tocó trabajar con muy buenos maestros, yo creo que excelentes maestros, porque me encontré, por ejemplo, con el maestro Juan José Doñán, que es... no, ese sí es... Maestrazo. Maestrazo. Una fuente de conocimiento y Tremendo. de conciencia Un por el crítico conocimiento. muchas áreas, artes plásticas, artes escénicas, artes de todo tipo. Y él fue uno de mis grandes referentes, por así decirlo. Y pues claro que cuando yo finalmente empiezo a conocer que el teatro podría ser también una herramienta como el cine de difusión de las ideas, dije, bueno, entonces voy a hacer teatro porque quiero que la gente escuche lo que digo. Es decir, si yo me pongo con un micrófono a hablar de mis ideas, pues mucha gente no, pues, sí, está padre. Ok. Pero entendí que la sensibilidad es un buen vehículo para la percepción. Por supuesto. Entonces dije... Y como herramienta de comunicación es perfecta, ¿no? Y de peso político, social, Sí. cultural, o sea, en todos los ámbitos puedes comunicarlo, ¿no? Sí, y me hice como una especie de militante que hacía teatro. Clarísimo. ¿Estudiaste entonces antes teatro que derecho? Sí, Órale. sí, derecho fue porque me quería casar y pues veía que las cosas eran muy complicadas, ¿no? Muy complicadas. Entonces empecé a estudiar derecho, pero Te fuiste chueco. No fue tan derecho. sí, porque Derecho. descubrí el derecho ambiental Ah, y estuve trabajando los últimos 2 años de la carrera en el área de derecho ambiental. Egresé y todavía trabajé 3 o 4 años en esa área complicada, dura, con muchas trabas administrativas, hablando administrativo, y trabas de voluntad política, ¿no? Por supuesto. Es la época déjame ver, entre 1996, 97 y el 2001, cuando la ciudad empezó como a
con un desarrollo. expandirse así tremendamente. Es mucho interés político de por Claro, medio en las y económico. decisiones y no, hombre. Y la presión para nosotros en el despacho era muy fuerte, ¿no? A todos niveles, administrativo, político, jurídico, judicial, ¿no? Sí. Un acoso tremendo porque yo por eso no me gusta tanto el derecho, porque yo veía con la ley en la mano que las cosas no estaban bien. Y se lo decías al juez, se lo decías al secretario, se lo decías al oficial mayor, a quien fuera, y era como, pues sí, pero aquí es de otro modo, ¿no? Ujú. Y no, pues terminé renunciando al derecho. Digo, al derecho como litigio, Claro, por supuesto. porque después dije, mira, el derecho cultural es interesante. Sí, también. Sí, tiene muchas cosas bonitas el derecho cultural. Sí. Principalmente la gestión, el acceso y la búsqueda de, yo le llamo justicia cultural. Es decir, que la cultura no existe solo en base a las artes Sí. y a los creadores de artes que trabajan para una élite en un teatro, sino que tiene que haber una democracia y justicia cultural llevando... no, está mal dicho, llevándolo. Ujú. Promoviendo Sí. la creación de una comunidad, el sentir de una comunidad, las expresiones y manifestaciones culturales de una comunidad, pero sobre todo haciendo un diálogo entre lo que llamamos alta cultura, teatro, cine, bellas artes, etcétera, etcétera, ajá. y las expresiones locales, Sí. que no son así como lo pinté yo, ¿no? No son tan... Son Exacto. horizontales. Son El horizontales. diálogo siempre es horizontal. Sí, y a mí me gusta mucho lo que tú haces, porque lo conozco desde hace mucho, porque establece ese diálogo horizontal, no tanto vertical, donde yo, agente cultural, voy a las colonias a llevar mi evangelio cultural, sino que tú estableces ese diálogo. Me gustaría que nos platicaras un poco sobre tu experiencia en la docencia, con niños y adolescentes, primero en el Instituto Cultural Cabañas, y luego tuviste una experiencia con este programa de la 4T en Los semilleros. los semilleros de talento, para fomentar esa expresión cultural de los barrios, de las colonias, de cada... Pues el asunto con la docencia es que necesitaba comer, ¿no? Bueno, aparte. Un poco sí, pero bueno, también dentro de eso... Pero fui conociendo metodologías, volví a encontrar, ¿no? Ahí el asunto de la creación de una epísteme particular, o de una manera de conocer, o de una manera de saber. Epístome, dícese de... Epísteme no es otra cosa que, bueno, en la filosofía hay una rama que se llama epistemología, que se dedica a conocer, saber o acercarse a las maneras en las que conocemos o sabemos sobre la naturaleza, ¿no? Es decir, si la aprendo de manera burda, si la aprendo de manera de choque con la realidad, o si tengo un desarrollo metodológico y cómo elaboro acercarlo. pensamiento, Ujú. ¿no? Entonces, pues fue muy chistoso ver que, mira, aquí también tiene que ver con el derecho, ¿no? Sí. Y claro. tiene que ver con lo que hago, etcétera, etcétera. Y fui ahí desarrollando herramientas, recursos propios, porque entendí eso, ¿no? Que la docencia y la pedagogía tiene que ver con recursos propios en razón de la gente, ¿no? Que está... No le estás enseñando, estás aprendiendo con ellos, ¿no? Por supuesto. Y pues nada, eso me llevó a trabajar 24 años en el Cabañas, allí en la Secretaría de Cultura. 24 años que, digo, creo que la gran jubilación o la gran pensión que saqué de ahí no fue económica, sino de experiencia, ¿no? Porque pude desarrollar un montón de herramientas para la creación, que no iba a tener porque estaba casado, tenía hijos, pues ya no podía estudiar formalmente. Entonces,
hacía experimentos ahí con mis pobres alumnos, ojalá y no lo vayan a ver esto, Eli. Ahora entiendo, van a decir, ahora entiendo. Hacía experimentos formales y eran como muy afortunados y eso es un poco lo que me ayudó. Pero donde tuve mi gran chamba y es un trabajo que yo amé y que ha sido mi mejor trabajo hasta ahora, Sin demeritar sin lo otro. demeritar en el que estuve 24 años. Casi nada. Fue la etapa que estuve en Semilleros Creativos, porque fue como muy rápido. Pasé de ser tallerista a ser coordinador de 2 estados, Colima y Jalisco. Y la cercanía con la comunidad, con las niñas y los niños, con las infancias, ¿no? Fue tremenda porque me di cuenta que la gran riqueza de México está en que somos una potencia cultural por encima de Estados Unidos, que puede ser una potencia económica, pero la potencia cultural que somos en México pues es como China, ¿no? O sea, China tiene 5,000 años. Ujú, ujú. Y esos 5,000 años le han dado un bagaje cultural Basto. que cuando se le presentan problemas no recurre a las armas, no recurre al dinero, recurre a este espíritu colectivo que tienen como lo tenemos en México. O sea, yo creo que Oaxaca, solo Oaxaca, tiene 3 veces más cultura que muchos otros países, ¿no? No quisiera decir alguno en particular, pero son, no sé, o sea, es una cantidad enorme de municipios y cada municipio tiene su propia expresión o su propio cuerpo de manifestaciones culturales. Y cuando me acerco yo a los semilleros y veo y conozco las experiencias con otras regiones de México, dije, wow. Sí. Ya lo oyó, señora bonita, siéntase afortunada. Tenemos una potencia cultural como mexicanos. Cuéntanos cuáles fueron los resultados. Digo, no sé si quieran hacer otra pregunta. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles fueron los logros que tuviste aquí con alguna anécdota de cómo fue el cambio con estos semilleros de talento? Creo que lo puede uno medir a partir de la percepción de los casos particulares. Por ejemplo, el semillero de Colima, de Tecomán. Bueno, había 3 semilleros. El de Tecomán específicamente fue un crecimiento enorme, ¿no? Teníamos un muy buen maestro allá, el maestro Héctor, que llevó el semillero como a niveles tremendos. El semillero de las fintas con la maestra Patti, que también desarrolló un muy buen programa. Y el de Tonalá, que es una maravilla, dirigido por la maestra Tere. Y como has dicho, ella es la promotora. Y está Marisol, que es la tallerista, que ellas se abocaron a trabajar con infancias que no tenían ni CURP ni acta de nacimiento y que estaban ahí todos los días que había taller, aprendiendo a hacer literatura y escritura creativa. Wow. Entonces, esos casos es donde uno decía, mira, voy a cambiar la vida de 2 niños o 2 niñas. Ya lo hice, Ya, valió niños la que pena. En su vida iban tuvimos, ellos, bueno, en el tiempo que yo estuve viajaron a Puerto Vallarta a un evento de fandango creativo, una cosa así, literario. Viajaron a la Ciudad de México al famoso hacían un gran festival, un festival enorme en el Auditorio Nacional, todos los semilleros de México. Entonces, que alguien de Tonalá, de Las Pintas, de Tecomán, fueran a este evento que se llamaba Tengo un Sueño, o sea, ya les cambiaste la vida. Sí. Ya, o sea, con eso tengo. Es que yo creo que en el ámbito social, llegar a estas áreas vulnerables son las que generan un verdadero cambio, ¿no?
Sí. Por las oportunidades que generas, por supuesto, a esas personas y a la sociedad en general. Y más que oportunidades, a la apertura de la percepción de la conciencia y de los saberes de que hay un mundo más amplio, que están en una situación complicada y que muchas veces la acción colectiva, porque ellos trabajan mucho con asambleas, la acción colectiva es la que puede hacer que vivan mucho mejor, ¿no? Yo confío mucho digo, soy muy pesimista personalmente. ¿En qué aspecto? Que me parece que es bien complicado cambiar un país tan complejo como México, muy complejo, porque pues, estaba en Argentina y ahí hay como otro tipo de sociedad, ¿no? Mucho más consciente, Más unida. o académicamente más unida. México es muy complejo, pero tiene que ver con este mosaico cultural. Y ahí soy muy pesimista, pero soy optimista como en esta zona de lo ideal, pensando en que somos tan complejos y tan complejas que en un momento dado esa misma complejidad nos lleva a encontrar soluciones colectivas sin pensarlo tanto, Claro. ¿no? Creo que colectivamente es donde yo soy muy optimista, que en algún momento vamos a llegar a una solución, pero siempre la solución va a ser colectiva. Sí, creo yo que y me ha pasado también, esto es un ejemplo de ello, los grupos que empezamos a formar, David, Ignacio, que el día de hoy estás tú como invitado, creo yo que el nivel de involucramiento o el porcentaje en el que las personas se involucran hacia las cosas son las que transforman, ¿no? Y cuando te involucras, creces, involucras una sociedad, involucras diversos intereses, personas que se van haciendo comunidades, y las comunidades pues que avanzan juntas, que avanzan en conjunto, pues siempre mejoran o tienen un mayor impacto, ¿no? Que las que trabajan de manera independiente como individuo, por supuesto. Entonces, sí creo yo sumamente importante que las personas debemos involucrarnos en el cambio de nosotros mismos, crecer tu interés en la cultura, crecer tu interés, porque, o sea, lo mencionabas tú, yo quería estar en Televisa, una cosa es buscar exposición y la otra cosa es, o sea, buscar las herramientas y aperturar esta conciencia de lo que existe y de cómo expresarlo y por supuesto, o sea, de dónde adquirir también el conocimiento, ¿no? Que era como nos comenzaba a platicar de su inicio. Entonces, yo quiero preguntarte algo bien específico. Sé que tienes algunos premios. Me gustaría me hablaras del primer proyecto que fue apremiado, y cómo lo iniciaste y qué es, cómo nació y cómo impactó tanto. Uy, déjame ver cuál fue. Entre tantos premios, los Oscars, los Arieles. No, el primero importante, que yo considero importante, fue un premio a nivel nacional sobre dramaturgia para infancias y juventudes, precisamente, que se llamaba la Noche de Juan Pitayas. Y a mí me interesaba mucho la huella de la infancia. Es algo que, como diría el maestro Bagdi Mouad en una obra fabulosa que se llama Incendios, la infancia es un cuchillo clavado en la garganta, ¿no? Hay una especie de estigma tremendo que está todo el tiempo ahí, y la Noche de Juan Pitaya sin pensarlo demasiado era eso. O sea, alguien que no puede superar su infancia, que sigue siendo, en ese caso se llama Toñito, ¿no? Y que no llegaba a ser Antonio porque todavía no podía superar un sentimiento, un complejo de culpa. Entonces, cuando ya pasa una noche terrible, y al otro día amanece y dice, ya no soy Toñito, soy Antonio. Y creo que lo consideré como importante porque ese me acuerdo que lo organizaban, ¿se pueden decir marcas? ¿No hay bronca? No. Sí. OmniLife, Universidad de Guadalajara y Secretaría de Cultura. Sí. Y fue como muy, muy interesante porque
era la primera vez que yo tenía $10,000 para producir. Y yo no sabía qué hacer con tanto dinero. Nos hubieras hablado. Y que no es nada realmente. Bueno, en ese tiempo quizás sí. Sí, 100,000 pesos para producir. Producimos muy bien. Aprendí a trabajar de otra manera, a gestionar la cuestión administrativa. Recurso. Pero sobre todo, la exposición hacia las infancias y juventudes. Porque mis hijos todavía se acuerdan de Juan Pitayas y uno de ellos tenía, ¿cuántos años? Tenía 1 año y el otro tenía 6. Que todavía se acuerdan es una cosa muy rara, Sí. pero eso quiere decir que esto, ¿no? De que el conocimiento entra por la sensibilidad, Por la y la sensibilidad. percepción, Claro. y o por la percepción sensible, y como todo este asunto con las infancias y las juventudes, que sepan, o sea, que no necesariamente tenía que ser una cosa tipo como muy ñoño, ¿no? Porque esto fue en el 2000. Muy evidente. Seis. Ajá. Ay, no, espérame, mi hijo, el más chico, tenía más años, 3. Pero que no tenía que ser como... Porque después de esto, fue como 2005, 2006, se vino un movimiento muy fuerte de teatro para infancias y juventudes, pero ya con más herramientas metodológicas. Sí. Este asunto del teatro para jóvenes públicos, Ajá. Para que venía jóvenes de audiencias. Canadá, Ajá. con la maestra Susan Lebeau. Levó, ajá. El ogrito y todas Pero esas pues yo no sabía nada de eso porque, digo, conocí algo del trabajo de ella porque estaba en francés y más o menos ahí lo podía leer. Pero cuando aparece Juan Pitayas, pues no, o sea, todavía no había este movimiento que hay ahora en Guadalajara, ¿no? Sí, y a mí lo que me gustó mucho, yo la vi, me tocó verla 2 veces, me gustó muchísimo, es que era 2 cosas. Primero, que yo trabajé en un montaje, una gran producción infantil, que era, ya sabes, las coreografías, escenografías entrando y saliendo, un gran despliegue tecnológico. Obviamente los niños estaban fascinados. La noche de Juan Pitayas era una cosa muy sencilla, muy creativa en cuanto a iluminación, manejo de escenografía, manejo de utilería, que creaba una gran atmósfera donde todos los chavitos estaban así, ¿no? Sí. Y los adultos también, o sea, el mensaje que nos dejaban los adultos también era como... O sea, te conmovía como adulto, también movía a tu niño, y creo que eso es uno de los grandes aciertos de muchos dramaturgos, de varios dramaturgos o pocos dramaturgos que saben apostarle a ese niño que a los niños y a los niños que habitan en los adultos, ¿sabes? Y eso me gustó mucho. Y hablando de eso, te quiero preguntar algo muy íntimo. A ver, vamos a empezar con las preguntas íntimas. No, el acuerdo de confidencialidad. Si hay niños por ahí, córralos. No, así como Toñito tuvo que dejar de ser Toñito para convertirse en Toño, ¿qué demonios o qué cosas tuviste que vencer? Porque yo he sabido que tú eres de las personas que siempre están ahí pugnando por el cambio, tanto sea en la cultura, en el medio teatral, que a veces nos dan ganas de agarrar una metralleta y matar a todos para volver a hacer otro medio teatral. Pero ¿qué has tenido que vencer, Teófilo, en ti? ¿Qué has tenido que cambiar para poder ser Teófilo, no Teofilito, Teófilo grandote, para poder enfrentar ese cambio que quieres lograr? Híjole, es que leer la realidad tiene mucho que ver, ¿no? O sea, a veces leo la realidad y me sale primero el lado pesimista. No voy a poder. No puedo. No hay manera, ¿no? Pues cuando regresé de Argentina, por ejemplo, llegué sin trabajo, porque había renunciado a la Universidad de Guadalajara, nada más y nada menos. Renuncié y dije, ¿qué voy a hacer? Y tenía mucho miedo. Volví a ser Teofilito, ¿no? Un miedo terrible. Entonces, es algo que no puedo con el pesimismo, con que todo es terrible, todo se fue por el caño y ya no puedo hacer nada más. Esa es la parte más complicada, como saber que tengo las herramientas
y los recursos necesarios, que los tengo ahí enfrente, y no los uso por miedo. Pero es una cosa que tengo desde muy pequeño, pues, ¿no? O sea, tengo miedo y me acuerdo que estaba Monse, mi novia, así detrás de mí, escribe algo. No, sale una convocatoria, el primer concurso de dramaturgia rulfiana, ¿no? Que estaban organizando en Sayula. Le dije, pues es que tengo una idea, pero estamos a 15 días. Escribe. No. Bueno, y escribí. Y faltaban, no sé, una semana y no, es que ya. Con el tiempo en contra. Sí. Y me dice, escribe. Sí, es que uno hasta se deprime, ¿verdad? O sea, uno hasta se deprime. Sí, y el gran motor fue que mis hijos así, oye, es que necesitamos dinero, ¿no? Y yo, híjole. Pues me senté así una noche completa, 2, 3, 4 noches completas, 5 o 6 noches completas. Así. Termino la obra y digo, pues sí, ¿no? Mando el mail, así, a ver qué pasa. Y gané. Ups. Gané y pues otra vez, ¿no? O sea, lo que sí aprendí, y eso es como muy importante para mí, no sé, para mí sí es muy importante, es que uno nunca deja de pelear. Uno nunca deja de estar en la brega, en la lucha, todo el tiempo. Porque si uno deja remar, se muere. Sí. Por ahí en alguna obra puse una frase que me gusta mucho. El que no se mueve, se muere. Por supuesto. ¿No? Entonces, pues aprendí eso. Y casi inmediatamente después vino de lo de los semilleros, vino el Sistema Nacional de Creadores, que ya no estaba, o sea, se acabó Semilleros, el contrato que teníamos por un año y quedé como en una franja así de tiempo en el limbo, Sí. ¿no? Entonces dije, pues a ver si sale del sistema, salió lo del Sistema Nacional de Creadores y me ayudó muchísimo. Y yo creo que a partir de Juan Pitayas, precisamente, es como saber que todo el tiempo tienes que estar nadando. En constante movimiento, no detenerte, ¿no? Sí. Y una cosa bien importante que mencionó, y la comparto también por mis propias experiencias, es hazlo. Aunque tengas miedo, hazlo. Tienes miedo al fracaso, pero realmente nada te destina al fracaso. Sí. Intentarlo te abre caminos y te abre puertas. Y fíjate que el fracaso ha sido... Yo lo que recomendaría mucho es fracasar de vez en cuando. Pero, o sea, no fracasar porque, Sí. pues a ver qué sale. No. Como yo he fracasado y no tengo ningún empacho en decir, monté un par de obras que fueron un fracaso absoluto, sí. Que aposté tiempo, equivocadamente, dinero, sí. Pero no importa, porque me enseñaron un montón de cosas, ¿no? Sí. Una de ellas, una de las obras, fue un desastre absoluto porque fue ahí en el exconvento que que tenía un público. Entra la gente y no hay luz, está todo oscuro. Porque mi apuesta era, tiene que estar oscuro. Tenemos que aprender a mirar de otra manera. Pero creo que a la gente no le gustó. Sumamente creativo. Y es que, ¿sabes qué pasa? Ahorita que lo mencionas con esto de la oscuridad, tuvimos un evento con la Asociación Civil, el de cine sensorial, en donde invitamos a las personas, operamos personas con debilidad visual, e invitamos a público en general, y con su aportación se hacen estas obras padres, bonitas para los invidentes, y la gente se desesperaba. Sí. Les cubrimos los ojos y queríamos que escucharan la redacción de un cortometraje, y tú los veías ansiosos, o sea, empezaban a sentir ansiedad, mareos, náuseas. O sea, quiere decir que realmente no estamos acostumbrados a estar en paz, a tener una mente en calma y a vivir el momento. O sea, sino que siempre vivimos en otro momento, en el pasado, en el futuro, pero no estamos nunca en el presente, en tu mente, hablando. Entonces la oscuridad para todos es un némesis, para muchos. Ese día en el cine sensorial, o sea, me di cuenta que para más de la mitad. O sea, no pudo disfrutarla. Muy cañón. No pudo disfrutarla, no pudo entenderla y no pudo estar en paz. Es más, yo hasta les recomendaba dormirse. Si no ibas a disfrutar la experiencia, pues duérmete. O sea, porque vas a sufrirla. Y la sufrieron. Solamente una persona sabe de lo que trató el cortometraje y se dedica al teatro.
Entonces te das cuenta que el teatro se te enseña a escuchar. Te enseña. Señorita bonita, ahora que están los apagones al orden del día, ¿verdad? Con las Véalo lluvias. por el lado positivo, porque hasta a mí me da una ansiedad terrible. No voy a tener Netflix, no voy a tener celular. ¿Qué voy a hacer con mi vida esta tarde, esta noche? Pues, o sea, empiece a practicar este rollo de estar con usted mismo, de cerrar los ojos y escuchar. Porque de verdad, estamos tan conectados con la tecnología que está cañón, ¿no? Y si es de los que quiere oír como yo, que soy papá, como yo que estoy cansado y llego sumamente agobiado de mi trabajo, de todo el día, si se va la luz, escóndase. Y escuche todo cómo el desastre de todo El desastre lo demás. que hacen. Escóndase del marido, escóndase de los hijos. gritos. No la van a encontrar. Exacto. Oye, ¿y qué más nos puedes decir acerca de ti? Digo, hemos hablado. Tu mejor premio, tu mejor obra, ¿cuál es? Tu mejor triunfo. Más Híjole, enriquecedor. no sé. Sé porque- que es cuestión de Lo que perspectiva. has hecho conmigo, aparte. No sé. Sé que es cuestión de perspectiva. Sé que de los fracasos has obtenido quizás mayor crecimiento que de los éxitos, porque la verdad es que habemos personas que no buscamos el aplauso de los demás, sino una satisfacción diferente. No buscamos tampoco que sea tan redituable económicamente, sino ver un cambio, ver una sonrisa, ver una mirada, una lágrima, o sea, sentirlo, ¿no? Y hacerlo sentir. Entonces, hablando de esta manera, para ti, ¿cuál es tu mejor proyecto que has hecho? Híjole, es que son un montón, digo, a los que les tengo como mucho cariño y considero, pero yo creo que fue un par de obras que más que ser como un triunfo, fue como una satisfacción muy personal, porque hablar de Guadalajara, porque si algo como que me inquieta demasiado es que no hablamos mucho de Guadalajara en el teatro. Casi siempre es, estoy en Nueva York, estoy en París, o estamos hablando con la una cultura sensibilidad, ajena. sí, Ajá. de la sensibilidad de los quebecuas o de la gente de la Ciudad de México. No hay mucha dramaturgia en Guadalajara. Entonces, hablar de Guadalajara eran dos obras. Una se llamaba Anoxemia. Ajá. He tenido la enorme fortuna de trabajar con el maestro Jesús Hernández, que ahora ya está en La Compañía Nacional, maestro, le mandamos un saludo. Saludo a Jesús. Maestro, un orgullo tapatío como actor de los mejores actores de Jalisco. Y que ahora está ya triunfando en España. Y dirigirlo a él en esta obra, pero no en esta cosa como habitual en la que estábamos acostumbrados a verlo, sino verlo como un asesino serial de indigentes. Entonces era bien inquietante porque descubrí una faceta de Jesús que no conocíamos. Y Es asesino. wow. De una capacidad Realmente impresionante, sí, ¿no? te digo. Y de indigente. No, y la otra obra fue Estación Juárez, donde la apuesta era muy unipersonal, donde la actriz estaba totalmente vulnerada y en un espacio abierto. Sí. Y todo transcurría entre Guadalajara y Barcelona, ¿no? Entonces, como hacer coincidir o convivir dos espacios tan diferentes en un espacio vacío, solamente con una tarima. Creo que a nivel técnico y a nivel artístico y estético me gustó mucho lo que sucedió con los dos montajes, porque sin desmerecer los otros montajes que he tenido, estos me encantaron porque dije, mira, ahí está Guadalajara. Podemos hablar de Guadalajara, porque si algo es importante en las artes y las artes como expresión de la cultura, Sí. o manifestación de la cultura, que no es otra cosa que la conciencia simbólica de la gente, es que los contenidos simbólicos tradicionales, culturales de un entorno aparezcan. Y dije, mira, ahí apareció Guadalajara, ¿no? Sí. Este asunto de que siempre querer ir hacia afuera, siempre ver hacia afuera, siempre querer... Inclusive te hace sentir orgullo, ¿no? O sea, Claro. de solo verlo. Sí. O sea,
y meter eso en el conflicto de una actriz que además está sola en escena. Sí, claro. Que al principio, y la escenografía, pues no hay escenografía, es una tarima. Sí. Pero ¿dónde voy a estar el aeropuerto? Claro. Acá, Sí. a partir de cómo lo veas, y acá a partir de cómo lo proyectes corporalmente. ¿Y funcionó? No hay mayor escenografía que la de tu mente y tu imaginación. Claro, claro. Que creas en eso, ¿no? Y, No, pues, qué y, interesante. y ahora, bueno, yo quiero hacerte otra pregunta ahorita que ya se nos está yendo el tiempo. ¿Qué es lo que actualmente estás realizando? Híjole, ahorita estoy... Un montón de cosas. Sí. Cuéntanos. Primero, bueno, ¿Tiene un puesto de pozole? No, no es cierto. me invitaron a dirigir una obra ya muy vieja, bueno, relativamente vieja porque la escribí en el 2008, 2009, que se llama El Desnudo. Y bueno, fue un experimento interesante porque trabajé una metodología de actuación como más nueva. Y resultado de las obras que escribí con el Sistema Nacional de Creadores durante mi estancia en esta beca, por decirlo, escribí 6 obras y 2 ya llegan en agosto a escena. Qué padre. Una que se llama Esclavos Íntimos, donde vuelve a aparecer Guadalajara, muy presente, y Confluencias, donde trabajo con 3 estupendas actrices, ¿no? Y no porque los de Esclavos Íntimos no sean buenos actores, son Sí, muy claro. buenos, pero en Confluencias está, bueno, mi novia Monse, Claudia Ortiz, que es una actriz que trabajó mucho hacia los años finales de los 90, principios de los 2000, que estuvo en la compañía de teatro de la Universidad de Guadalajara, y Elizabeth Solís, que primer trabajo profesional que hizo fue mejor actriz, ¿no? Ajá, Como mejor actriz. sí. Entonces, estoy muy contento con ellas porque esta nueva metodología que empecé a trabajar con Esclavos Íntimos o con Al Desnudo, ahora ellas la potencian de una manera tremenda porque la única consigna es de su presente inmediato, de encontrarse con la mesa que tienen enfrente, y a partir de las consignas que ya tienen ustedes asimiladas, ¿qué pueden hacer? Y dije, mira, se parece mucho a nuestros procesos personales, ¿no? Como cuando yo me quedo sin trabajo y digo, bueno, ¿Qué voy a hacer? pero tengo esto, ¿qué puedo hacer con esto, con esto? Exacto. ¿Y estas obras, tienes redes sociales? Sí. Facebook, creo que es Facebook, Diagonal. Ajá. Teófilo.guerrero o dramaturgo Teófilo Guerrero. ¿Tendrás el contenido cuando vayan a salir las obras? ¿Tú Sí. lo compartes? Hay que seguirlo y hay que ir a la obra. Hay que ver las nuevas herramientas de comunicación que no sea solamente Facebook e Instagram. Ahí vamos a ver la publicidad, pero hay que acudir. Vivan la experiencia, son cosas sumamente impresionantes. El teatro a mí me fascina. No he tenido oportunidad de ir ya hace algunos años por trabajo, pero voy a hacer todo el esfuerzo por estar. ¿Sale? Están invitados. Bueno, yo tengo la fortuna de que me escribió unas obras de sí, teatro cierto. para mis alumnos que se llaman Sexo, Mentiras y un trago de mezcal. Están este jueves en el Vida Café. Tenemos la última función a las 8:30, Vida Café Juárez 604, para que vayan este jueves, o sea, mañana. Y esperemos salga este programa antes de mañana. Es que no me acordaba, como no paga regalía. No, ya estoy pagando. Es lo que te iba a decir, es lo que te iba a decir. ¿Cuánto? Sí le estoy pagando, bueno, Él no dijo- le he pagado. Él ha dicho que ha sacado mucha ganancia del fracaso, entonces... cierto. Yo Es por una- eso lo contrato. Es porque una le- gran obra. Ay, Ha tenido el maestro Ignacio lleno total. Inclusive esta es una nueva fecha porque el público lo pidió. Porque el público vayan, lo pidió. vayan, A lo ver. van a disfrutar. Tú búscale dónde está No, el... pero fíjense que ¿Dónde está el- se me olvidaba, y Nacho tiene que ver mucho con Sí, esto. Nacho, ese Nacho. No, hay una obra que quiero mucho y que yo no sé por qué la quiero, pero la verdad es que me ha dado como muchas satisfacciones, muchas, porque, mira, es
que se llama Café para Intelectuales, que a mí no me gusta la obra, lo tengo que confesar, y ni modo, aquí delante de Nacho lo voy a confesar. Pero no me gusta, simplemente no me gusta porque no sé. Sí. Y- Y no te llena, no te hace sentir, no te mueve. Pero la obra ya estuvo en muchos estados de México, estuvo recientemente en Chile, el año pasado en Madrid, Órale. yo no sé, o sea, ¿qué onda? Y esa la hicimos, o sea, él escribió, le dio la forma, le dio la estructura, pero me dio el esqueletito. Yo le improvisé con los actores, 2 muy buenos actores, Nacho Tapia y Alcide Cepeda. Y entonces salían cosas y ya se las mandaba. Y luego, y salió muy bien la obra y fue un exitazo aquí en Guadalajara. La gente iba y dices, ay, pues sí, muy buena obra con la actriz Blanca de Lana. O sea, era una cosa delirante que se volvió, porque, digo, ahí conjuntamos, la locura del dramaturgo, del director y de los actores. Iban saliendo cositas, y al rato la gente era un delirio porque era muy divertida sobre un tema muy serio, que es el narcotráfico, ¿verdad? Entonces, la anécdota es que un narcotraficante quiere dejar de ser narco y se quiere meter al mundo literario. Entonces era una cosa divertidísima. Yo, por ejemplo, tengo que hablar de esta beca que le dieron del Sistema Nacional de Creadores. Buenamente me invitó a leer una obra que se llama Linderos. O sea, hicimos una lectura teatralizada. Yo iba a la playa y me dice, ya tengo el texto. Me lo mandó y yo desde la primera lectura que la leí lloré de una manera, porque es una obra brutal. A mí me hizo llorar y le dije, está preciosa, lo voy a disfrutar. Dimos 4 o 5 ensayos porque la lectura no te lo tienes que memorizar. Y me decía, no llores. Y yo así, pero es que me está rompiendo el alma. ¿Cómo? No quiero que llores. O sea, hazlo contenido. Entonces, esta la estoy esperando, lo estoy presionando para que la dirija, porque yo la verdad creo que el estilo de Teófilo para escribir es muy, va al sótano del ser humano. O sea, va y a veces me manda los borradores y yo le digo, pues no le entiendo, pero yo creo que va a estar bien. Es que está muy complicado tu lenguaje, no le entiendo, pero ya cuando lo lee, cuando lo veo en la puesta en escena, dijo, claro, tiene todo el sentido, porque de verdad no se queda en la superficie, va al fondo del asunto. Entonces, yo les recomiendo, aquí tenemos para que busquen en su Facebook. Dice facebook.com/ o sea, /dramaturgo.teofilo.guerrero, para que busque ahí todo lo que hace el maestro. Sí, importante, ahí está la página que creo que es de Hindosite, está la página ahí en la página de Facebook, en el muro de Facebook, donde pueden descargar las obras. Ah, perfecto. Entonces es una cosa para pensarse. Bueno, pues yo creo que ¿cuánto llevamos, señorita? Faltan 5 minutos. Faltan 5 minutos. ¿De qué nos quieres hablar tú? A ver, cuéntanos de todo lo que te hemos preguntado. ¿Nos vas a invitar a alguna de tus obras actuales? Sí, ¿Ya pues tienes esa. función? Fíjate que Viendo las fechas para... yo ya estrenamos el 29 de agosto, con una cosa que se llama Esclavos Íntimos, que es un tema muy complicado. O sea, para los zapatillos creo que va a ser un tema muy complicado, porque siempre vemos a los ladrones estos de moto como si fueran nuestros enemigos. Yo creo que no hay buenos ni malos en el mundo, ¿no? Se me hace como muy maniquea esta idea. A menos que te lleguen y te salten, ¿no? Entonces, porque es que, ¿sabes qué? Me da por pensar que detrás del que me asalta hay una familia. Exacto. Y que si, por ejemplo, se ha dado el caso... sus broncas, y es quién es por la misma sociedad en conjunto. Y que todo surgió porque a partir de una publicación de Facebook donde atropellan a uno de estos ladrones en moto, lo matan y la gente lo celebraba. Dije, no, a ver, yo tengo un problema con Facebook y con las redes sociales. Es como si porque tenemos internet, una red social, eso nos diera carta blanca
para opinar cualquier cosa. Sí. Me parece brutal lo que sucede en Facebook X de a tiro, ¿no? Ya lo dejé. O sea, este asunto de celebrar la muerte de un ser humano, ¿en serio? ¿En serio? ¿Celebrar la muerte de un ser humano? No, pero es que te robó el celular. ¿Y una vida vale un celular? Eso es lo que yo no tolero. Eso no lo tolero. Es fascismo. Es estos microfascismos que está creando se están creando en las redes sociales, donde incluso el tremendo caso de la muchacha que mató al novio. Sí, con ¿no? una con un arma. fusil de asalto. Entonces, No puede era una ser. cosa, pero es que ella andaba, o sea, revictimizar a las personas es algo que yo no tolero, porque me parece que en la medida en que nos deshumanicemos, en esa misma medida vamos a construir una sociedad. No. Y Esclavos Íntimos habla de eso precisamente, con humor, con mucho humor, pero preguntarle a la gente, ¿en serio un celular, una mochila, una computadora vale una vida? No estoy diciendo que sea bueno, que sea malo robar. Creo que eso va mucho más allá de una lectura moral, ¿no? Creo que lo que se ha perdido en la sociedad es la falta de una lectura ética. Exacto. Y Esclavos Íntimos hace una pregunta ética, no moral, ética. Si la gente quiere seguir pensando que matando a la gente que roba o que asalta Es la solución. es la solución, No. pues que sigan en eso, ¿no? Ahora entendemos un poquito más el tema de me gusta escribir para comunicar y me gusta expresarlo en el escenario para que lo sientas, ¿no? Ujú. Ese es como el propósito el que nos manejó desde el inicio, y la idea es que obtengas un mensaje que te ayude a tener un mejor criterio. Sí, como dice el tema o el lema de Ágape Podcast, comunicar para transformar. Y eso es lo que, por eso nuestro gran invitado, Teófilo Guerrero. Y Teófilo, aquí estás invitado también para formar parte de este equipo. Ay, y pues gracias. que tus guiones, nosotros tenemos un proyecto que se llama Artefacto Films, y pues ahí vamos a estar colaborando también aquí con Ignacio Ayala para generar pequeños cortometrajes, largometrajes. Ya sabes que si no te gusta, tarde o temprano va a estar en Madrid. Ya sabes que tarde o temprano va a estar en Madrid. Entonces hay que hacerlo. Vamos a empezar proyectos audiovisuales, producciones cortas. Si tu creatividad nos ayuda a exponenciar este mensaje que queremos traer en redes sociales mediante la producción audiovisual, estaría padrísimo que te sumaras. Me encanta. Sí, está invitado, ya lo saben. Ahorita lo vamos a firmar, pero son testigos. Aquí está el contrato. Oigan, Gracias, vamos Teófilo. a tener, aquí les vamos a poner igual, o sea, cuando compartamos, vamos a tener una clase conferencia para el siguiente diplomado, este diplomado que acabamos de iniciar, ya va a cerrar. Pues vamos a tener otro diplomado para que se anoten a la clase conferencia. Es muy importante que si usted tiene ganas de expresarse, de comunicar para transformar y transformarse, llámenos, vamos a dar una clase conferencia sobre el arte escénico, cómo nos ayuda y cómo podemos ingresar a este mundo de la actuación. Y de hecho, los diplomados, los estudiantes que se van desarrollando, van terminando el diplomado, son los estudiantes con los que desarrollamos los proyectos audiovisuales. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día, semana, mes, año y vida. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bye. No van a empezar con sus cosas imprudentes. Ya estamos en corte. ¿Corte? ¿Quién? No lo dicen por mí, ¿verdad?